Buenas tardes, hermanos, bienvenidas a la tercera semana de nuestro podcast, el cual se da todos los sábados, y a continuación tendremos la tercera parte de la palabra de Dios, de nuestras 28 creencias, la número 1, la cual pues está impartida a través de un joven y un adulto invitado, los cuales son el hermano Daniel y el hermano Omel. Denles el tiempo, pongamos atención, abrimos nuestros corazones para poder tener este mensaje. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que estén escuchando este querido podcast que hacemos desde el fondo de nuestro corazón para todos los jóvenes, adultos o personas a las que pueda llegar. Sabemos que el Internet es una plataforma muy extensa en la cual nosotros podemos ver hasta en otros países, así que esperamos que todas las personas a las que les llegue este video sea de gran bendición. Me encuentro con el hermano Omel Maldonado. ¿Qué tal? Hermano, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, gracias a Dios, Daniel, aquí en este programa de podcast que han organizado los jóvenes de la iglesia 16 de septiembre, esperando que, como tú decías, que los que escuchen estas palabras puedan discernirla y que el Espíritu Santo pueda guiarlos y aperturar sus mentes para interpretar lo que nos dice la Biblia. Así es, como comenta el hermano, esperamos que como este capítulo número 1 dice la palabra de Dios, esperamos que todos los que escuchen este podcast pueda llegarles a través del Espíritu Santo y de nuestras palabras, así como la de nuestros compañeros que pasaron con anterioridad en las otras semanas, a sus corazones. Y nosotros tenemos un apartado muy importante: ¿cómo muestra Dios su palabra para con nosotros? Empezamos nosotros recapitulando hacia segunda de Timoteo, donde Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, pero hay algo muy importante y me di a la tarea de revisar la Real Academia Española, y el diccionario data en la palabra inspirar, que significa que es un adjetivo que describe a una persona que es brillante, ingeniosa u oportuna. Entonces estamos dándonos cuenta que Dios escogía muy sutilmente y de una manera muy inteligente y justa a todas las personas que quería que interpretaran su palabra. Y leyendo una parte de este capítulo que dice así: la palabra griega theopneustos se traduce como inspiración y literalmente significa aliento de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que literalmente esta palabra es que Dios escogía a todas las personas que quería que dieran la palabra de Dios, y Él las inspiraba de igual manera. Me gustaría escuchar algún comentario de usted. Vamos a complementar para que todos nuestros amigos puedan darse cuenta de cuál es nuestra conclusión. Tienes razón en lo que dices, Daniel, y es que esa palabra inspirada no fue hecha para leerla, ¿sí? La Biblia no fue hecha para leerla, fue creada para estudiarla. Si usted que me está escuchando en este momento lee la Biblia, no la va a entender ni la va a interpretar, tiene que estudiarla. Leemos revistas, leemos periódicos, leemos cualquier documento que no sea tan importante, pero la Biblia está hecha para estudiarla. Esos hombres que a quienes le fueron reveladas las verdades, nos describen todo lo que Dios hizo por su pueblo y el proyecto que tiene para su pueblo, ¿sí? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como decían en los anterior, fueron realizados con un propósito, ¿sí? Entonces, si nosotros escogemos el primer momento para leer la Biblia, entonces nos van a quedar lagunas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiarlas, porque la Biblia también nos habla en parábolas, ¿sí? Fueron hechas las parábolas para que los hombres podamos comprender y entender el plan de Dios para nosotros. Así es, de igual manera, el proceso de la revelación divina es una inspiración de Dios a santos hombres, pero que eran inspirados por el Espíritu Santo, como usted comenta.
La palabra de Dios es para ser estudiada, porque si solo la leemos por encima, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no vamos a comprender o cosas que están ligadas en la Biblia para poder entender. Por ejemplo, el amor de Dios o cuántas veces podemos perdonar a nuestro prójimo. Tenemos que ir a diversas partes de la Biblia para poder comprender un solo texto que pensaríamos que es simple, pero la realidad es que todo está hecho de una manera tan minuciosa para que la mente humana pueda comprender cuál es el inmenso carácter de Dios. Sí, es razonable lo que comentas, ¿sí? El amor de Dios, pensaríamos que por ahí, quiero nada más decirle 70 veces 7, perdonarías a tu hermano, pero alguno dice 70 veces 7, pero vemos que esto es una numeración que no tiene fin, es infinito, entonces tenemos que estudiar la Biblia para comprender lo que el mensaje de Dios quiere darnos. En alguna ocasión viajaba un joven en el tren, en las calles principales de Francia, y le tocó ser acompañante de un anciano que estudiaba un libro negro. Entonces el joven acá, joven del siglo XX, ya de esos jóvenes ya más relacionados con las TIC, le dice: ¿qué lees, anciano? Deja de leer cuentos y fábulas. Si tan solo, dice, te dejaras instruir por mí, te podré enseñar física y matemática. Gracias, le dice el Señor, gracias por tu ofrecimiento. Llegó el momento en que tenía que bajar, descender del tren el anciano, y le dio una tarjetita al joven. ¿Saben cómo decía esa tarjetita? Decía Luis Pasteur, ¿sí? El muchacho bajó y se quedó como que se sintió basura. El libro que leía Luis Pasteur era la Santa Biblia, ¿sí? La Santa Biblia. El leer la Biblia nos acerca a Dios. Esa palabra inspirada por los hombres que en un momento dado el Señor los inspiró, nos acerca a Dios. El no leerla nos aleja y nos hace ignorar las cosas que pronto vendrán. Así es, la Biblia abre nuestras mentes y podemos comprender cosas que humanamente en libros de alguna historia, geografía, te puedan de explicar, pero muy superficialmente. La Biblia es un gran libro en el cual podemos aprender de todos los temas que hay. Matemáticas, hay finanzas, podemos entender historia, hay muchísima historia, podemos aprender acerca de Dios y su carácter, que es lo más importante, y cómo está reflejado en el mundo. Pero ¿qué tal si ahora hablamos de cuál es el proceso de inspiración? La Biblia pues no nos explica detalladamente cómo Dios escogió a estos personajes, pero de alguna manera hay una unión entre el agente divino y el humano. Me estuve estudiando igual acerca de que muchos de ellos podían, pues sabemos que visiones y diversas cosas que platicaremos ahora en un momento, pero que la gran mayoría a veces podía entender, habían algunos que no los comprendían. Dice la hermana Elena G. de White que había muchos de estos profetas que tenían que salir e invertir de su tiempo, como le tenemos que hacer para cuando estudiamos la Biblia, para poder comprender lo que Dios quería que ellos interpretaran de sus palabras. Claro, no fue, ¿verdad? Que no escoge Dios a cualquier persona, ¿verdad? Fueron hombres preparados para ellos. Y para muestra un botón me hace recordar cuando Pedro y Juan caminaban y sanaban, ¿verdad? Y luego lo vio Simón, ¿te acuerdas que los vio Simón? Le dice, ¿qué dice? Véndanme, véndanme. Él era un mentiroso, era un mago. Sin embargo, estos hombres eran hombres inspirados por Dios. Entonces eso nos deja ver que no, ¿verdad? Que no escogió a cualquier persona, sino a hombres que caminan y se dejan llevar por los caminos de nuestro Dios. Así es. Y estas revelaciones podemos darnos cuenta que Dios se las daba a través de visiones y sueños. ¿Cuál otra podemos encontrar? Aparte, les hablaba en el oído también, como a Samuel, ¿verdad? Que él pensaba que era un sueño y que habla, Señor, que tu siervo oye. Le contestaba,
También a veces les hablaba audiblemente, como acabo de mencionar, o en su sentido interior, ese sentido que tenemos de que lo que estás haciendo está mal. Así es. Esa voz que tenemos a veces en Sí, nuestra- y tienes razón cuando dices que sí, Dios a los hombres les reveló por sueños, porque imagínate el gran poder de Dios, ese poder de su santidad de Él, donde ni Moisés podía acercarse. ¿Te acuerdas cuando la zarza ardía? Entonces, esos pequeños y grandes detalles son lo que hacen la inmensidad de nuestro Dios cuando escoge a los hombres. Y déjame recordarte que uno de los últimos profetas, que es la hermana Elena de White, dice, ¿verdad?, que caía, ¿verdad? Ella caía, veía visiones, tenía que irse a su cuarto y ahí estar en meditación con el Señor. Sí, porque no es que voy a hablar personalmente con mi Dios, ¿verdad? Nosotros en la actualidad nos arrodillamos y oramos, ¿sí? Pero en aquel entonces, hasta las últimas revelaciones que se menciona de nuestra hermana Elena de White, ¿sí?, eran por sueños, y esas revelaciones que ella tenía. Así es, recordemos igual que la palabra de Dios es una escritura que, como mencionaba el hermano, nos ayuda como a aquellas personas que fueron escogidas para llevar una vida de proezas y guiar, una guía autorizada mediante Dios. Acaba de recalcar igual que Dios les ayudaba, pero ellos tenían que interpretarlo para que la mente humana lo comprendiera, porque recordemos que Dios su conocimiento es infinito y el humano no podría comprender tal y como Él nos lo muestra. Así es, Daniel, Dios no escribió las palabras, Dios los inspiró, ¿verdad?, a que ellos escribieran. Yo recuerdo la historia que marca que aquellos papiros, ¿verdad?, que estaban, los rollos de papiro, fueron inspirados. Y tengo en mente que Dios sí escribió los 10 mandamientos, ahí dice la Biblia con su puño y letra, pero ya las Sagradas Escrituras, que dicho sea de paso, todos los libros que están aquí, pues no son todos los que se encontraron allá en la inspiración en aquel tiempo, los rollos de papiro. Entonces, las palabras que salían de las personas inspiradas son las que están escritas aquí, ¿sí? Ya ahora vemos esta Biblia ya con su pasta, pero en realidad la primer Biblia no fue así, ¿verdad? Y quiero regresarme anteriormente cuando en los tiempos de Martín Lutero, ¿verdad?, en otros idiomas y la dificultad para poder tener un libro de estos. Ahora no, ahora en el siglo XXI abunda este libro. Hasta en el teléfono. Sí, hasta en el teléfono, en las tablets, pero en aquellos tiempos esto era algo que era un secreto de Estado. Díganme si no, era un secreto y escrito solamente para personas que en realidad estaban en la cuestión del clero y todo eso. Pero ahora, hermanos, por bendición de Dios, Tenemos la el acceso. podemos tener y aquí encontramos la verdad. Así es. Bueno, en un apartado de las 28 creencias dice lo siguiente: en cuanto al contenido de las revelaciones, a algunos escritores el Espíritu les reveló acontecimientos que aún tendrían que ocurrir. Estamos hablando de futuro. Sí, en futuro. Dice, otros registraron hechos históricos. Estamos hablando de pasado. Y también dice, ya sea sobre la base de una experiencia personal o seleccionando materiales de registros históricos existentes. El Espíritu Santo les mostraba tanto cosas del pasado, del presente y del futuro. Así es, y es que esto que está escrito aquí, imagínense que nada más hubiese sido para el pasado, hoy no tuviese validez, tuviera como los medicamentos, caducidad. No, esto no se caduca. En algún momento dado pensaron que podía pasar como pasó con algunos libros que en su momento fueron todo un éxito, el Quijote, pero que en su momento dijeron, no, pues la Biblia igual, así va a ser. No, y dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra Nunca no pasará. Y miren, esto ha sido inspiración de hombres y déjame decirte, Daniel, que hay un país que en su símbolo patrio tiene a este libro en su bandera, ¿sí? Sí, ese país es República Dominicana.
Ahí lo tiene, en su bandera tiene la Biblia y está abierta en el Evangelio de San Juan, ¿sí? Los dominicanos son cristianos, Creyentes. entonces ellos llevan en su símbolo patrio ahí, este libro inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque dice, y la verdad os hará ¿qué? Os hará libres. Os hará libre. Así es, y te Amén. puede hacer libre a ti, Daniel, a ti que me estás escuchando en este momento. Si tú le estudias la Biblia, te hará libre. Así es. Y para concluir me gustaría leer otro apartado. Dice, la exactitud de las Escrituras, tal como Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, para que pudiéramos comprender la verdad, la Biblia nos fue proporcionada en el lenguaje humano. La inspiración de las Escrituras garantiza su veracidad. Así que, amigos, este ha sido el tercer episodio. Esperamos hayan podido comprender. Le agradezco, hermano Mel, su tiempo y que nos ha brindado para poder explicar un poco a los jóvenes y a todas las personas que puedan ser alcanzadas a través de este material. No, gracias a los jóvenes de 16 de septiembre y gracias a ti que estás escuchando y que puedas abrir tu mente, tu corazón, para que estas palabras sean guardadas en tu corazón y que Dios pueda bendecirte en tu vida. Así es, amén. Hasta la próxima.